La Comandancia General del Ejército de las Fuerzas Armadas informa de la agresión israelí contra las zonas de Ad-Dimas y el aeropuerto internacional en Damasco Campo. Unidades de las Fuerzas Armadas liquidan a decenas de terroristas en Deir ez-Zor y las zonas rurales de Quneitra, Homs, Alepo y Idlib. El ejército iraquí elimina a decenas de terroristas del Estado Islámico en Irak, el Levante, al sur de la ciudad de Tikrit. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del Canal Sirio Internacional. Mediante un comunicado emitido por la Comandancia General del Ejército de las Fuerzas Armadas, se dio a conocer que el enemigo israelí cometió en la tarde de este lunes una flagrante agresión contra dos zonas seguras en la campiña de Damasco, que son Ad-Dimas y el Aeropuerto Internacional de Damasco, causando daños materiales en algunas instalaciones en ambas zonas. Esta agresión acusada cometida por Israel se produce en respaldo a los terroristas en Siria a raíz de los últimos avances del ejército árabe sirio en las provincias de Deir ez-Zor, Alepo y otras zonas del país, lo que confirma la implicación directa de Israel en el respaldo a los terroristas en Siria, junto a los demás estados occidentales y regionales, con el fin de elevar la moral combativa de las organizaciones terroristas encabezadas por el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, y la organización terrorista del Daesh, especialmente después de los consecutivos golpes del ejército árabe sirio en su contra. La Comandancia General del Ejército de las Fuerzas Armadas afirma que semejantes agresiones no lograrán doblegarnos y hacernos renunciar nuestra decisión de seguir luchando contra el terrorismo en todas sus formas, herramientas y filiales en todo el suelo nacional. Emitido en Damasco a los 7 días de diciembre del 2014, la Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas. El ejército árabe sirio continúa su lucha contra el terrorismo en paralelo con la disminución de los índices de acogida a los terroristas. Por su parte, los vecinos de la ciudad de Deir ez-Zor realizaron varias operaciones contra los grupos terroristas, logrando aniquilar a 2 francotiradores, uno de ellos de nacionalidad afgana, en las localidades de Hasrata y As-Sawar, así como destruyeron un vehículo con los terroristas que iban a bordo en As-Salihiyya. En el campo de Daraa, unidades del ejército realizaron operativos contra posesiones de los terroristas en Ebta, cerca de la localidad de Sheikh Miskin, buscando paralizar su movimiento y cortar sus vías de suministro, logrando junto con los grupos de defensa nacional recuperar el control de amplias áreas del Sheikh Miskin, que está siendo el blanco de los ataques terroristas del Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en el Levante, y del movimiento de Al-Muthanna. Los grupos terroristas se reconocieron en sus sitios de web en las redes sociales la muerte de gran número de sus elementos, entre ellos varios cabecillas. En el campo de Homs, concentraciones de terroristas fueron destruidas en la localidad de Beit Laha, así como gran número de terroristas resultaron muertos y heridos en la localidad de Bet Rabaa. Entre ellos figuraban elementos del Frente al-Nusra, el batallón de Al-Fariq y la brigada de Homs. A todo ello, nuestro corresponsal en Alepo informó que grupos terroristas armados bloquearon la mezquita arqueológica de As-Sultaniyya en el casco viejo de Alepo tras bombardearla. 197 buscados en Damasco y su campo en la provincia de Homs se entregaron a las autoridades competentes para regularizar su situación jurídica, luego de comprometerse a no cometer cualquier acto que pueda perjudicar la seguridad del país y de los ciudadanos. En el marco de los esfuerzos desempeñados para garantizar el éxito del proceso de reconciliación nacional, el ministro de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, se reunió con actores civiles y populares en la ciudad de Nusiaf, en la campiña de Hama, e escuchó sus quejas y necesidades para hacerlas llegar a las autoridades competentes. El ministro Haidar afirmó la disposición del ministerio de respaldar cualquier iniciativa que ayude a la devolución de los secuestrados a sus familias, señalando que el trabajo se activará en el próximo periodo en el expediente de los secuestrados de Nusiaf y sus aldeas.
El Consejo del Pueblo ha escuchado durante su sesión encabezada por el señor Muhammad Jihad al-Laham respuestas del Ministerio de Finanzas sobre la labor del Ministerio. Por su parte, el ministro de Finanzas reitera la posibilidad de solventar todos los problemas que obstaculizan la aplicación del proyecto del seguro médico. El ministro de Haciendas, Ismail, puso la Asamblea del Pueblo al tanto de una serie de asuntos relacionados con la labor de su ministerio, sobre todo el tema de los créditos y las activaciones de la labor de las sucursales de los bancos públicos en las provincias. Los diputados se preguntaron sobre la posibilidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos sobre los créditos en medio de la actual situación que atraviesa Siria y la reevaluación del proyecto de seguros médicos después de la falta de servicios presentados por los hospitales y médicos acreditados para tal fin. Así, los diputados destacaron la necesidad de expedir un sello para apoyar los minusválidos e inaugurar un banco agrícola en la localidad de Bet Yashur, en la ciudad de Yeple, así como acelerar la emisión de decretos que estipulan la protección de la cancelación de los préstamos presentados por los bancos industriales para los que fueron llamados y para el servicio militar. Respondiendo así a varias preguntas planteadas por algunos diputados, el ministro Ismail aclaró de que todos los bancos estatales no otorgan actualmente créditos o facilitaciones debido a que el Banco Central de Siria ha bajado el tope de la liquidación permitida en virtud de una decisión emitida por el Consejo de Ministros y por el Consejo Monetario y de Créditos. El diario británico The Daily Mail reveló que un terrorista de nacionalidad británica perteneciente a la organización terrorista del Daesh fue eliminado en Siria, aumentando así a 32 los terroristas, la cifra de los británicos eliminados en Siria e Irak, según afirman los medios de comunicación occidentales. En las redes sociales, la denominada Zahra Hajani, viuda del terrorista Ali Kalantar, de 19 años de edad, reconoció la muerte de su esposo en Siria. Cabe mencionar que el diputado en el Parlamento británico, Khaled Muhammad, reveló la muerte de alrededor de 2.000 británicos que se incorporaron a las filas de los terroristas en Siria e Irak. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird, afirmó la presencia de terroristas canadienses en las filas de la organización terrorista del Daesh, diciendo que su país asume la responsabilidad de contribuir en la coalición liderada por Estados Unidos para la lucha contra la organización terrorista. Baird señaló que más de 145 canadienses se han unido a las filas de la organización terrorista del Daesh y otras organizaciones extremistas. El ministro canadiense dijo que no hay planes preparados por su país para ampliar sus ataques aéreos contra el Daesh para que abarquen a posiciones de la misma en el territorio sirio, al igual que los Estados Unidos, sino que la ayuda canadiense se limita a dirigir ataques contra la organización terrorista en Irak solamente. En Irak, las Fuerzas Armadas iraquíes eliminaron a decenas de terroristas y destruyeron sus vehículos en varias incursiones aéreas contra sus posesiones al sur de Tikrit. El Ministerio de Defensa iraquí anunció que los aviones de combate iraquíes lanzaron un ataque contra los escondites de los terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante al sur de Tikrit, causando la muerte de numerosos terroristas. Entre ellos era el conocido como responsable de francotiradores. Por último, unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes chocaron con los terroristas, dejando numerosos muertos y heridos en sus filas en la ciudad de Ar-Ramadi. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas informa de la agresión israelí contra las dos zonas de Ad-Dimas y Aeropuerto Internacional en Damasco Campo. Unidades de las Fuerzas Armadas liquidan a decenas de terroristas en Deir ez-Zor y las zonas rurales de Quneitra, Homs, Alepo e Idlib. El ejército iraquí elimina a decenas de terroristas del Estado Islámico de Irak y del Levante al sur de la ciudad de Tikrit.
Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.